Armero Vive, nuestro especial periodístico recordando los hijos de la tierra. A esta hora con una invitada de honor. Nos alegra, nos complace tener a bordo de esta señal a la doctora Claudia Ramírez. Doctora Claudia, buen viento y buena mar. Bienvenida a bordo. Hola Helmut, gracias, muchas gracias por tu invitación y agradecerte que siempre nos tengas en tu corazón y quieras a tus paisanos armeritas. Muchas gracias. Te recordamos de día, te recordamos de noche. No es necesario esperar a un 13 de noviembre para recordarte, doctora Ramírez. A 36 años de la noche final. 36 años de esperanza, 36 años de búsqueda, 36 años de espera, de que regresen a nuestra casa y a nuestro hogar y a las familias, a sus familias biológicas, esos niños de la época, adultos, el día de hoy, que fueron separadas de sus familias después de la tragedia de Armero. A propósito del tema, según el director de la Fundación Armando Armero, a la fecha se conocen de 514 casos registrados de niños perdidos en su identidad. 36 años en busca de estos niños que partieron, algunos para otros continentes, otros han vivido esta tragedia. ¿Cómo ha sido este trayecto, estos 36 años, Claudia, desde tu óptica, desde tu sufrimiento? Hoy precisamente una amiga me escribe muy temprano y me dice, te pienso mucho, te pienso hoy y siempre como me lo dices tú. Y yo le decía, el tiempo pasa y pues uno, no es que uno se acostumbre al dolor, ¿no? Sino que el dolor como que se vuelve un compañero, ¿cierto? Y tú aprendes a vivirlo de otra manera. Para mí estos 36 años han sido de diferentes etapas. He pasado por muchas etapas. Primero, la etapa cuando yo muy tuve noticias de que mi hijo Andrés Felipe Cubides Ramírez, que tenía 5 años a la época de la tragedia, iba a cumplir 6, sobrevivió. Un amigo me dijo que él lo había visto en la televisión de la época y que le había dicho, le estoy buscando a mi mamita que se llama Claudia Ramírez, pero tenemos que considerar que hace pues 36 años las comunicaciones no eran como soy hoy en día, ¿no? Sí, no había celulares, la televisión era diferente, eran teléfonos de disco, bueno, etcétera. Entonces la comunicación era muy frágil, muy primaria. Y empezar esa búsqueda con esa fotico a través de o por los diferentes albergues donde había niños, donde tenían niños de sobrevivientes de la tragedia de Armero, pero sin listas, porque no había, el desorden era total. Pues fue muy difícil y fueron pasando los días y luego los meses y después los años y hasta que finalmente se pierde pues ya digamos el hilo de esa búsqueda, ¿no? Porque todo se empieza a complicar, ¿sí? Entonces, en estos años, ya cuando ya pasa la madurez, entonces yo ya encuentro otras maneras de búsqueda. Y es cuando aparece la Fundación Armando Armero, que me apoya y me ayuda, y a través de las plataformas de internet ya puedo ingresar yo a tener otro tipo de búsqueda. Y es allí donde empiezan a aparecer otros muchachos buscando a sus familias. Según la Fundación Armando Armero, hay 514 casos registrados de niños perdidos después de la avalancha. Al menos 140 de ellos
está demostrado que salieron vivos. Uno de ellos es Andrés Felipe, el hijo de la doctora Claudia Ramírez, que nos acompaña en este especial periodístico. Andrés Felipe. Pienso, doctora Claudia, que espera en cualquier minuto saber de Andrés Felipe. Sí, claro, es un anhelo de mi corazón, un anhelo del alma, para nosotros, para la familia, para nuestra familia. Él es un sitio que siempre está ahí para él, un sitio en la mesa, siempre sale en alguna conversación. Es un miembro de la familia ausente, pero siempre está, o sea, y lo hablamos con mis hijas. Yo tengo 2 hijas de otro matrimonio, de otra relación, y mis hijas tienen ya 23 y 25 años, y entonces yo les digo, bueno, si yo no tengo la bendición en esta vida de encontrar a su hermano, a su medio hermano, bueno, pues ustedes seguirán buscándolo, ¿sí? Porque hoy en día esta búsqueda ya también se ha hecho más moderna, y ahí están los bancos de ADN. Entonces aquí, desafortunadamente, el Estado colombiano siempre, no sé por qué motivo ni razón, nunca ha tenido en cuenta a este grupo de personas que somos nosotras, las madres y los padres y los primos y los hermanos de los muchachos que sabemos que salieron con vida, que tienen en este momento pues un estatus de perdidos, porque ellos no son ni desaparecidos ni están muertos, pues no lo sabemos, ¿cierto? Sino que tienen un estatus de perdido. Entonces, las entidades privadas, y en este caso el Instituto Yunis, que es del doctor Emilio, en paz descanse, que ya falleció, pero su hijo Juan nos sigue apoyando, nos donó el banco de ADN, y eso ha sido para nosotros fundamental, porque pues han aparecido muchos chicos, pero es fundamental para nosotros hacer las pruebas de ADN para saber si realmente es o no es pues mi hijo o el hijo de otra de las personas que esté buscando, ¿no? Doctora Claudia, ¿qué dice la ciencia? Estamos recorriendo el siglo XXI y la medicina está muy avanzada. ¿Qué posibilidades hay de que un niño de escasos 5 años pueda recordar una tragedia de esta magnitud y quizás repasar que vivió en Armero, que estuvo en Armero? ¿Qué dice la ciencia? Pues mira que yo he aprendido mucho, porque esa pregunta me la hacían muchas personas. Me decían, pero si es un niño de 5 o 6 años, recordará, sabía su nombre, todas esas cosas. Pero resulta que cuando uno es sometido a un impacto, a un trauma como este que sufrieron estos niños, incluso las personas mayores, bueno, todos los que sufrimos Armero, porque incluso yo, que no estaba físicamente en Armero, pero llegué al otro día de la tragedia, yo tengo borrada de mi mente esos 15 días porque es brutal, son brutales las memorias. Entonces me explicaba, la psicología explica que uno hace un bloqueo de eso. Es muy curioso porque los muchachos que hemos encontrado no tienen muchas memorias. Mira qué curioso. Ellos empiezan a recordar después. Algunos las han creado, ¿cierto? Como un caso que tuvimos, que era un chico de Holanda, y este niño salió como un niño de Armero, de la tragedia de Armero. Es decir, fue dado en adopción, y sus papeles de adopción decían que él era adoptado porque su papá lo había entregado, porque su mamá había fallecido en Armero y él no podía tenerlo. Entonces es dado en adopción y se lo llevan para Holanda. Entonces el niño sale como un niño de Armero. Es más, sus papás holandeses lo llevan a Armero, a las ruinas de Armero, porque esto fue como unos 3 años después de la tragedia.
y le toman fotos en las tragedias, en las ruinas de Armero, allí donde podían, pues. Y entonces este chico se va a Holanda y vive allá y bueno, y como yo empiezo esta búsqueda frenética ya por las redes y por internet, mm, él, él por cosas de la vida, por un programa que me hacen unos holandeses, él me ve y él piensa que yo soy su mamá. Entonces, bueno, finalmente, pues el ADN y todas las cosas no es mi hijo. Y mira que él pensaba que él era de Armero y decía que se acordaba de cenizas y que se acordaba de cositas. Y resulta que ese niño ni siquiera era de Armero. Luego le encontramos la familia y ese niño se había perdido acá en Bogotá. Lo llevaron a Ibagué. Lo hicieron pasar como un niño de Armero y lo dieron en adopción. Le cambiaron el nombre, salió con un nombre holandés, entonces pues muy difícil seguirle la pista a los niños. Pero así nos dimos cuenta cómo era la ruta, ¿sí me entiendes? Entonces los niños los sacaron, cambiaban los nombres porque los extranjeros en esa época podían cambiarle los nombres a sus hijos y llevárselos y con nombres extranjeros, de manera que ellos no tienen memoria. Y si tú estás en un ambiente, en un hogar donde están hablando con otro idioma o te están diciendo otras cosas y inmediatamente empiezas a perder esos recuerdos. Es muy poco probable que tú recuerdes eso. Doctora Claudia, ¿qué falló en ese momento en el tema de la protección de la niñez? ¿Las autoridades gubernamentales, departamentales, el Instituto de Bienestar Familiar? ¿Quiénes fallaron? Todo falló. Todo falló. Desafortunadamente, todo falló porque la avalancha de Armero, sobrepasó al Estado, ¿sí? La avalancha de Armero era imprevisible, ¿no? No podía contemplarse lo que iba a pasar. Era inimaginable. Pero 36 años después nos pregunta, pero ¿dónde estaba la esposa del presidente de la República? ¿Dónde estaba la sensibilidad de las madres que estaban en el gobierno? ¿Dónde estaba la sensibilidad del sexo femenino para proteger la niñez luego de esta avalancha? ¿Dónde estaba la mujer colombiana? Yo no sé, Helmut, yo la verdad, en esos momentos de tanta angustia, de tanta dolor y de tanto, yo no recuerdo pues ver realmente lo que tú estás diciendo, yo no recuerdo, por lo menos a mí, digamos, personalmente, particularmente, me ayudaron muchas personas, ¿sí? Que se acercaban a mí, porque eran conocidos de mis padres, porque les habían contado mi historia y me ayudaban. Pero que yo tenga memoria, pues se crearon Resurgir, que no fue ninguna entidad que realmente funcionara para nosotros. Eso no sirvió. El cuidado y la atendencia de los niños pues estuvo a cargo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar por orden del presidente Belisario de Betancur, pero si uno iba al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como a mí me pasó muchas veces, yo iba con la fotico de mi niño y yo pues obviamente era una niña, era joven, yo me casé muy joven, tuve mi hijo muy joven, entonces lo primero que me decían, no, usted es muy joven, ese niño no es hijo suyo, usted no, que sí que es hijo mío, que yo me casé muy joven, que él es mi hijo mío. Entonces no le creían a uno, ¿no? Que realmente el niño fuera mío. Entonces empecemos por eso, que no había credibilidad. Y lo segundo, no había listas, entonces no había manera de saber qué niños había. Era un desorden total, el caos era total. Yo realmente no vi lo que tú estás diciendo, de verdad que nunca me había puesto a pensarlo, pues tienes hasta razón, ¿sí? Porque sí, realmente, pero ¿sabes qué es lo más triste, Helmut? Que por ejemplo en el Putumayo se perdieron niños también. Qué tristeza.
Es triste. Yo me acuerdo que cuando pasó lo del Putumayo, yo llamé a unos fiscales, yo llamé a la policía, yo llamaba a todos lados, yo me volví como loca porque era como volver a revivir eso. Y yo los llamaba y les decía, por favor, cuiden los niños, por favor, hagan, por favor, por favor, por favor, mire que los niños, y se perdieron niños. Claro, es el mercado perso, así como Sí, se perdieron cuenta niños. cuenta la leyenda que comercializaban las mujeres en el Medio Oriente todos los sábados a las 5 de la mañana. Doctor, han pasado 36 años de la noche final y reitero, según las estadísticas de la gran Fundación Armando Armero, que su director Francisco González hace una tarea titánica. Se ha demostrado que 140 de estos 514 niños, 140, está comprobado que salieron vivos y que quizás están vivos. Uno de ellos es Andrés Felipe, tu hijo. ¿Cómo visualizas Andrés Felipe hoy, quizás a los 41, ya 42 años? ¿Cómo lo visualizas? Quizás buen deportista, buen miembro de la familia, empresario, forjador de vidas, líder. ¿Cómo lo ves? Mira ¿Y que, dónde lo ves? no sé, mira que yo cuando pienso en Andrés, pienso como en mis nietos. Pienso que ya soy abuela. Pienso que es un hombre de familia. Eh, Siempre lo he pensado, siempre, siempre, siempre. eh, He pensado que él está bien. He declarado que él está bien. Em, entonces, mi gran anhelo es encontrarlo y saber que realmente ha tenido una buena vida, que fue amado, que todas esas cosas que yo he querido siempre darle, que no se las pude dar, todos esos besos, abrazos, cariños, felicitaciones, almuerzos, apapaches, todas esas cosas las haya realmente tenido en su vida. Ese es mi anhelo. Hoy hemos querido recordar para nunca olvidar. Recordamos a todos y cada uno de nuestros hermanos tolimenses que perdieron sus vidas, están en el más allá, perdieron a familiares, amigos, hermanas, padres, y hoy continúan la batalla de la vida con preguntas y más preguntas. Doctora Claudia, la hemos querido contactar en este especial periodístico de Armero Vive, porque conocemos de tu trayectoria, de tu trabajo, de tu lucha, la admiramos, la queremos, te respetamos, te admiramos y esperamos algún día pronto tener la posibilidad de abrazar a Andrés Felipe para que terminemos nuestras vidas en armonía y en paz con la misión cumplida, doctora Claudia, porque a pesar de la distancia y del dolor, sé que haces una tarea titánica en beneficio de otros niños que también buscan sus padres, algunas familias y madres que también están en la misma posición. Sí, yo te agradezco. Solamente pedirte que aproveche para aquí a través de tus micrófonos, y porque sé que esto lo van a escuchar los tolimenses y mucha más gente, que el mensaje, esto se llega a las personas que tienen que llegar contándole, transmitiendo nuestra historia, contándola, replicándola. Le pedimos a las familias que tienen estos niños que les cuenten la verdad, ¿sí? Muchos de ellos de buena fe recogieron y acogieron a sus niños en los senos de sus familias, pero como no tenían los mecanismos para devolverlos, pues los criaron como sus hijos. Pero aquí a este lado somos muchas familias las que estamos esperando esos reencuentros, ¿sí? Entonces, el llamado que siempre hacemos y que yo siempre hago y lo haré hasta el último día de mi vida es ese. Le pido a Dios que pueda encontrar a Andrés, que sea en esta vida, y si no, cada vez que encuentro uno, que aparece uno, porque ya tengo varios hijos, pues es una felicidad para mí. No es el mío, pero es como si lo fuera. Soy la voz de esas personas que no tienen esta posibilidad tan hermosa que tú me estás brindando. Yo soy la voz de esas personas, presto mi voz, presto mi historia, porque es igual a la de muchas otras mujeres, hombres,
primos, tías, hermanos que estamos buscando a esta generación perdida de los niños de Armero. Gracias, Helmut, un abrazo infinito. Me encanta mucho volver a verte, así sea a través de esta pantalla. Muchas gracias. Gratitud infinita, doctora Claudia. Gracias por esa tarea titánica de no desfallecer. No, Hemos llevado encanta. una reflexión compartida sobre la urgente necesidad de recordar que Armero vive y tenemos una responsabilidad histórica con la historia. Feliz día, doctora Claudia. Permiso. Gracias, Helmut. Buenos días. Gracias.